Nombre completo. Mariano Mesera. ¿Cómo llega esta posibilidad de sumarte a la Secretaría Técnica de Gimnasia? Esto es algo que yo lo venía hablando con Mariano, con el presidente. Ya desde hace unos meses él estaba con esta idea de que pueda sumarme a la Secretaría Técnica como director deportivo. Y bueno, me lo planteó, lo charlamos un par de veces y bueno, y ahora a principio de año volvió a surgir la posibilidad y bueno, y me lo planteó y la verdad que no lo dudé mucho. Justo se dio obviamente que se fue el entrenador anterior y claro, tuviste que arrancar con una decisión. Sí, ya con una responsabilidad grande. Elegir al técnico. No, la verdad que no es nada fácil. Esto fue al otro día de que se fue Méndez y bueno, la realidad que sí, apenas me sumé, hubo que empezar a buscar el entrenador nuevo, entonces fueron días realmente muy movidos, muy intensos, de muchas charlas, de muchas reuniones con la Secretaría Técnica, juntarme con diferentes entrenadores y bueno, y todo lo que requiere, ¿no? El análisis que hay que hacer también para tomar una decisión, a mi entender, muy importante y sobre todo, desde mi punto de vista, una decisión a largo plazo, porque yo lo veo de esa forma, la idea mía no era contratar a algo, la idea nuestra no era contratar a alguien para sacarnos de ese momento, de ese comienzo que no había sido bueno, sino que yo lo visualizo a futuro, que es lo que quiero para el club, para mi club. Entonces, bueno, fue una decisión muy pensada, muy charlada, consensuada y bueno, y sobre todo convencido también de la decisión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de No lo conocía personalmente, lo conocía más allá de lo que podemos ver todos, sus equipos, cómo jugaban. Después me pude interiorizar hablando con diferentes jugadores que han estado en sus planteles, de la calidad humana sobre todo, que para mí es un rasgo recontra importante a la hora de tomar una decisión de este tipo, porque uno necesita saber cómo es el día a día, cómo es el manejo con el grupo, con los jugadores, pero después su preparación me llamó la atención, su capacidad, toda la información también que él tenía de Gimnasia de todo el año 2024, sabía absolutamente todo y me gustó también su simpleza a la hora de empezar a hablar de fútbol y lo que él creía que había que hacer. Gimnasia venía de perder los 3 primeros partidos y hay algo que a mí me llamó la atención y que me gustó, es que inmediatamente una de sus primeras palabras fue que Gimnasia necesitaba una solidez defensiva, hacerse fuerte de las bases de lo defensivo para empezar a construir hacia adelante y a mí me quedó marcado eso porque viste que hay como una idea de que esta gente que ha trabajado con Bielsa... Claro, porque fue bastante pragmático, porque sí, la primera visión que había es que lírico, el que le gusta atacar con 6 delanteros. Claro, y que defienda el que pueda, o mi primo, ¿viste? Y la realidad que, bueno, por eso digo que muchas veces, todos, ¿no? Los que estamos metidos en esto, a veces etiquetamos, prejuzgamos, ¿viste? Hacemos un análisis sin conocer a la persona. Sin duda que cuando sos entrenador, cada entrenador tiene un estilo, una forma de ver el fútbol y siempre lo ideal es armar los planteles. En este caso no era ese el momento, pero aún así vino y se adaptó rápidamente, porque no es que él muere con un sistema táctico como suele pasar, que no lo veo mal, pero entiendo que para el plantel que teníamos nosotros o que tenemos, creo que él también como que tenía que adaptarse a sus jugadores y bueno, inmediatamente es lo que hizo y bueno, y la verdad que estamos muy contentos. Hay una relación muy linda con todo el cuerpo técnico, hay una gran relación entre el plantel y el cuerpo técnico, los jugadores están realmente muy conformes, muy contentos
Después, como todo en el fútbol, dependemos y el humor de la gente se mueve al compás del resultado. Si la pelotita pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. Pero la realidad es que estamos muy conformes, muy contentos con la decisión que hemos tomado porque en lo personal estoy todos los días y varias horas acá en Estancia Chica compartiendo con el plantel, con el cuerpo técnico y sabemos de la calidad y de la capacidad que tiene Diego. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. ¿Y el Mesera entrenador quedó pausado o no lo ves? ¿O no te ves volviendo a la Bueno, la realidad es que por el momento no, estoy realmente muy, muy enfocado en esta nueva función, que si bien no es lo mismo, pero yo digo, ¿no?, que cuando sos jugador, después sos entrenador, ahora en esta función, como que son primos hermanos, ¿viste? Esas funciones tienen algo de similitud, pero la verdad que lo estoy disfrutando, comparto mucho con los jugadores, veo que los jugadores pueden ver en mí alguien que ha sido como ellos, colega, jugador, y que se pueden soltar a charlar. Ellos saben que pueden confiar en mí, que yo voy a estar siempre para apoyarlo, más allá de ser un poco también el nexo después con los dirigentes. Siempre voy a estar del lado del jugador, entendiendo también los temas y los problemas que puede pasar un jugador de fútbol, como cualquier persona. Lo que pasa que para el ambiente o para los hinchas en general, el jugador de fútbol nunca debería tener ningún inconveniente y los inconvenientes siempre están. Entonces trato de estar siempre ahí para escucharlo, para charlar, para si me piden una opinión, un consejo, más allá después de todo lo que requiere mi función en sí en cuanto a lo futbolístico, ¿no? La búsqueda de un entrenador o de jugadores más adelante. Bueno, también está la parte humana que por lo menos a mí es algo que me gusta, que me apasiona, porque fui jugador y me gustaba también que del otro lado... ¿Y tenías una persona como el rol que estás haciendo vos ahora cuando vos eras futbolista? No la tuve, la verdad que no la tuve, no. Por ahí lo más cercano era el no se usaba mucho. El Pelusa Bedón en juveniles, que me ayudó a terminar, yo siempre lo digo, me ayudó a terminar el secundario. Es verdad que Grigol no te quiso... Timoteo, año 98, diciembre del 98, terminando el año, yo ya venía jugando, ya era titular. Me habían quedado 3 materias colgadas de quinto año del secundario, en aquel momento se hacían 5 años. Y Timoteo me dijo, me decía Petizo, si no me traes el analítico del secundario completo, no haces la pretemporada de enero del 99. Y en ese momento Mariano Mesera... 20 años tenía yo. Claro, titular, sí. No era que estaba diciendo que no al tercer suplente. Sí, titular, con buen presente, el equipo con buen presente. Y me descolocó, lógico, ¿no? La verdad que no lo esperaba y tampoco le iba a poner a prueba al viejo a ver si iba a cumplir o no. Entonces, bueno, me habían quedado esas 3 materias, así que tuve que fui al colegio, averigüé. ¿Te acordás? Era inglés, literatura y cívica. ¿Cómo era? Bueno, hablé con una profesora de inglés que me conoció, ¿viste? Me acuerdo que me pidió un autógrafo para un sobrino y me dijo, venite, voy a estar yo en la mesa, quédate tranquilo. Bueno, tenía un texto, había que traducir. Así que, bueno, realmente me preparé y después literatura y cívica, bueno, haciendo resúmenes, había que leer algunos libros. La verdad que estudié, sinceramente. Y hoy con el diario del lunes, ¿no? Hoy viendo, estuvo bien. Estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro, la verdad que yo siempre digo. Porque en ese momento lo habrás puteado. Y en ese momento dije, ¿viste? ¿Por qué? Porque me tenía... Sí, claro, si yo estaba bien así. Pero es real, ¿viste? Como todo en la vida, cuando vas creciendo y sos grande te vas dando cuenta de los consejos que te iban dando. En este caso Timoteo, que le daba muchísima importancia en lo que es la educación y la preparación. Él siempre decía que
el jugador de fútbol nunca sabe hasta cuándo puede jugar, porque puede haber imponderable, puede haber lesiones que te corten una carrera. Entonces para él era, inclusive a mi entender, era hasta más importante lo extrafutbolístico, esto de ser educado, de terminar en los estudios, y si terminaste, seguí preparándote, seguí estudiando. Así que, bueno, y lo rendí en 2 días. Fui al colegio y el Pelusa Bedogni me acompañó los 2 días. Mientras yo rendía en el aula, lo veía al Pelusa que se asomaba por la ventanita de la puerta del aula y espiándome y esperándome ahí en el pasillo. Y bueno, la verdad que me acuerdo terminé de rendir esas 3 materias. El primer día fue 1 y al otro día fueron 2. Y me acuerdo que salí del colegio como si hubiese ganado la Copa Libertadores. La verdad que tenía una alegría porque nada, sentía que había terminado un ciclo, sentía que yo no le había fallado a Timoteo en este caso. Y que ibas a poder jugar. Y que iba a poder seguir jugando. Que es lo que querías vos. Que era lo que quería, tal cual. No. Nosotros sí. Pero sí, en Rapicuotas te damos hasta 6 millones de pesos en segundos, sin requisitos. La primera cuota la empezás a pagar a los 60 días. Y la última, te la regalamos. Nadie tiene más poder que Rapicuotas. Contactanos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a cualquiera de nuestras 48 sucursales. Super Rappi está cerca tuyo siempre. Ven y firma si te vas. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Sujeto a aprobación crediticia. ¿Cómo lo vivían? ¿Cómo? Mi hijo era muy futbolero. ¿Cómo le decían? ¿Pelusa? Pelusa Y Rodolfo. ¿Se enojaba cuando te puteaban? Sí, se enojaba. Alguna vez lo he visto una noche, jugamos contra Independiente, acá en el Bosque. Terminamos ganando un partidazo. A mí me toca hacer un gol en el arco de 60. Y yo cada vez que me tocaba hacer un gol miraba la tribuna. ¿Vos sabías dónde estaban? Y claro, yo sabía dónde estaban. En este caso estaban en la techada con mi vieja. Y siempre, bueno, viste, le hacías un saludito ahí. Y de repente miro y veía como donde tendría que haber estado él, veía como tumulto, como gente medio peleándose. Y claro, de repente presto bien atención y era mi viejo que lo estaban conteniendo porque después me entero cuando terminé el partido. Claro, uno que me había puteado y gritó el gol mío, entonces mi viejo era típica. Bueno, ¿qué gritás el gol? Si lo puteaste. Bueno, mi viejo se había enojado un poco y ahí estaba también mi vieja, pobre, conteniéndolo un poco. Pero mi viejo recontra futbolero, hincha de Racing era. Mira. Sí, fanático de Racing y bueno, muy, muy simpatizante de Gimnasia acá en La Plata. ¿Él te trajo a Gimnasia? En realidad, no, el papá de un compañero de la escuela primaria, yo tenía 10 años, el chico mi compañero estaba jugando en el fútbol infantil y me dijo, yo jugaba en los Tolosanos, el fútbol infantil, y me dijo, ¿no te querés ir a probar a Gimnasia? Yo, obviamente ya era hincha, iba a la cancha desde chico, y ahí me fui a probar donde hoy está el Estadio Único, ahí era el famoso Estadio Provincial. Claro, la canchita del Provincial. La canchita del Estadio Provincial, una canchita al lado de la otra, y me acuerdo que fui ahí, llegué con unos nervios y una vergüenza tremenda. Me acuerdo de ver a mis compañeros, que yo los enfrentaba cuando jugaba contra Gimnasia en el fútbol infantil. Ahí estaba Chirola, estaba Lea Cufré, Fernando Gatti. Y bueno, me acuerdo que me probaron ahí una semanita y bueno, tuve la suerte de quedar, que para mí fue me acuerdo de esa noche con mi viejo, fuimos a comer afuera como celebración, porque bueno, la economía no daba como para ir muy seguido a comer afuera, así que bueno, esa noche fuimos y brindamos porque yo había quedado en Gimnasia. Bueno, nombraste no solo muchos jugadores que llegaron a jugar en primera, sino que además trascendieron, hicieron una carrera. Era buena esa categoría 78 de Gimnasia. ¿Cuánto influye que te toque, porque esto es también, te puede haber tocado una categoría que no llegaba a ninguno? ¿Cuánto te ayudó tener buenos compañeros para potenciarte? Para mí muchísimo. Yo digo que si no me hubiese tocado los compañeros que me tocó, que nos tocó ser campeón en séptima, al otro año en sexta división, 2 años seguidos, y era una categoría que realmente jugaba bien y que daba que hablar, se hablaba mucho de esa categoría 78.
porque tuve no solo los que pudieron llegar a primera, como Chirola Romero, Lea Cufré, Fernando Gatti, Sebastián Barclay, sino hay un montón de otros que no llegaron, pero que estuvieron muy cerca. Y yo soy un convencido que si no hubiese tenido esos compañeros que me tocó tener al lado, seguramente o no hubiese llegado o me hubiese costado mucho más, porque como era tan buena esa categoría, cuando termina sexta división, que teníamos 17 años, nos suben, ahí empezamos con Chirola, con Fernando y con Lea Cufré, ahí empezamos a entrenar con la primera división, nosotros teníamos 17 años, y de repente estar cambiándome al lado de los mellizos, de Coco San Esteban, de Enzo Noce, tipo que yo hasta 10 días antes Sí, los tenías en el álbum de figuritas. Sí, y lo miraba de la tribuna y alentaba por ellos y gritaba los goles de ellos, entonces... la categoría esa para mí fue fundamental el nivel y la jerarquía de un montón de jugadores para poder haber llegado a primera. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. ¿Puedo preguntar quién fue el mejor compañero? A ver, con el... No de amigo, ¿no? El tipo que mejor jugó al fútbol al lado tuyo. Mirá, yo siempre digo que tuve un montón. Sí. Sería injusto, pero yo siempre digo que con Chiro, que somos amigos desde chiquitos, por todo esto de haber jugado juntos tantos años, yo digo que con él yo me divertía, yo jugaba más fácil. Yo digo que yo lo miraba a él y sabía lo que él iba a hacer, y él me miraba a mí y sabía lo que yo podía hacer. Con solamente mirarnos nos entendíamos dentro de la cancha. Fueron muchos años. Después nos volvimos a reencontrar en el 2008 cuando volvemos al club. Entonces para mí fue un placer jugar con él. Pero bueno, después no puedo dejar afuera haber compartido con los mellizos, con Gustavo por ahí más, cuando me tocó ir a Central, con el Cayo Enría, con el Colo Saba, ese tridente ofensivo durante tantos años también era jugar de memoria con ellos, era disfrutar. Pero bueno, si tengo que elegir solo uno, creo que por el entendimiento de tantos años, por la complicidad, sobre todo de ser amigo, creo que con Chiro fue con el que mejor me entendí. A ver, recién hablábamos de tu viejo, cuando tu viejo falleció, Sí. vos estabas en Central y creo que viniste acá en La Plata y después volviste a Rosario, hiciste un gol en ese Sí. partido, el técnico era Miguel Russo. Miguel. ¿Cómo viviste esos días? Bueno, difíciles, obviamente muy movilizantes. Yo estaba concentrado para jugar contra Boca, allá en el predio de Central, la noche previa, y entró Miguel a la habitación. Yo recuerdo, yo concentraba ahí, dormía con Vitamina Sánchez. Hacía 10 minutos habíamos apagado la tele para dormir, serían 12:30, 1 de la mañana. Entró Miguel a decirme que se había descompuesto mi viejo, me dijo, que estaba yendo la mamá de mis hijos allá al predio, y bueno, cuando bajo de las habitaciones, bueno, ahí me dan la noticia de lo que había pasado con mi viejo. Así que inmediatamente me volví para acá, para La Plata. El equipo jugó contra Boca esa tarde, terminó el partido y Miguel apareció después en el velorio, al otro día en el entierro, en el cementerio, me acompañó, estuvo al lado mío en todo momento y me dijo, eso fue un lunes, y el jueves había partido Copa Libertadores en Central, en Arroyito, contra Sporting Cristal, y Miguel me dijo, Mariano, cuando vos te sientas bien y tengas ganas, te esperamos allá. Y fui el miércoles para allá, derecho al entrenamiento, y se concentraba. Me preguntó Miguel qué quería hacer, le dije, quiero jugar, Miguel. Me dijo, bueno, vas a ir al banco de suplentes. Y me tocó jugar todo el segundo tiempo y hacer el gol sobre el final, sobre la hora, en tiempo de descuento, ¿sí? Y yo siempre digo, son esos partidos que para mí, yo jugué el mejor partido de mi vida, lo jugué esa noche y jugué 45 minutos nada más, porque corría para todos lados, agarraba la pelota, gambeteaba, no me la podían sacar. Yo creo que había algo dentro
no sé si bronca, ira, tristeza, algo que yo necesitaba sacar y que me hizo jugar de la manera que jugué. Así que, bueno, fueron 4 o 5 días realmente muy difíciles, pero bueno, el fútbol tiene esto también, ¿viste? El fútbol, en momentos duros que uno le toca atravesar, el fútbol te salva siempre. Esos técnicos que nombraste, Gribol, lo que contaste recién de Miguel Russo, ya se fue perdiendo eso, el técnico es como un padre para el futbolista. Ahora hay otra relación, es distinto el fútbol de ahora. Ha cambiado mucho, sí, hoy hay otras informaciones, el jugador tiene mucha información hoy. ¿Pero hay más distancia entre el técnico y el futbolista? Yo creo que hay de todo, me ha tocado por lo menos la experiencia personal como jugador, me ha tocado de todo, me ha tocado gente tan cercana como, o con esta docencia como Timoteo, como Peckerman, que también me tocó en ese simultáneo con Timoteo, yo estábamos en las juveniles, entonces era como tener ahí hacer una universidad avanzada con ellos dos como maestros. Yo creo que han cambiado, sí, los tiempos, pero bueno, sigue habiendo entrenadores que se preocupan y que les gusta también charlar con el jugador. Hoy los tiempos también por ahí son otros los que se manejan en cuanto al fútbol, con el tiempo del entrenador. En aquel momento Timoteo estuvo un montón de años acá, entonces había una escuela que se estaba formando y aparte lo que se vivió con Timoteo, ¿no? Yo creo que fue una época dorada donde Timoteo convenció al club en general, a los jugadores también en particular, de que se podía competir con los equipos grandes. Pero bueno, por lo menos lo que hablábamos de Miguel o de Timoteo, yo soy un privilegiado de haberlos tenido porque tuve no solo buenos entrenadores, sino la calidad humana de ellos fue importantísimo y también es lo que te queda, ¿viste? El día de hoy, estamos hablando de 25, 30 años después, sigo teniendo un recuerdo hermoso de ellos. Y creo que el círculo se terminó cerrando con Maradona. O sea, poder haber podido compartir tu trabajo con Maradona. Algo impensado, la realidad que yo siempre digo, ¿no? Porque Diego no tenía ningún tipo de vínculo ni relación con Gimnasia en la previa. No lo podía imaginar con Boca, con Newell's, con Argentino Juniors. Pero bueno, de repente que haya venido acá y lo que se vivió, que fue una locura acá en la Estancia Chica, esos primeros 15, 20 días era tremendo. Y la relación que él quiso tener conmigo, ya desde el primer momento, cuando él arregla con los dirigentes en su casa, ¿Te quería vos? A la media hora me llamó por teléfono. ¿Supiste alguna vez por qué? Porque él supo en las reuniones que yo era el técnico de la reserva y que esa semana estábamos entrenando a la primera, que no tenía entrenador. Entonces me llamó un allegado diciéndome que Diego quería hablar conmigo a ver si le podían pasar mi teléfono. Yo me empecé a reír, obviamente, y bueno, y así fue. A los 15 minutos me llamó por teléfono. Y la realidad es que yo no sabía, viste, te llamaba Diego, me iba a llamar, ¿entendés? O sea, el tipo que todos los que más o menos somos de mi generación, un poquito más, un poquito menos, jugábamos a la pelota de chiquito y todos queríamos ser Diego y nos poníamos cualquier remera con el número 10 queriendo ser él. Yo nunca lo había visto en mi vida y no sabía si lo tenía que tratar de usted, de vos. Si abre la mano, un beso, abrazarlo. Viste, esa primera charla por teléfono fueron 15 minutos que... Nada, enseguida me dijo Marianito y me habrá dicho Marianito 15 veces. Sí. Y él, yo siempre digo, y después yo se lo dije cuando lo conocí. ¿Y cuándo fue la primera vez que lo viste? La primera vez que lo veo fue a los 3 días de que él me llama, su presentación en el Bosque esa tarde. ¿Y qué le diste, la mano o un beso? Un beso, él me da un beso y un abrazo porque Diego, yo estaba en el costadito antes de entrar a los vestuarios, digamos. Él llega con las camionetas de Buenos Aires, baja el gallego Méndez, baja Adrián González, que yo los conocía, tenía relación, entonces viene, me saluda, nos quedamos así en costadito, y Diego baja entre toda la multitud y toda la tropa que él traía, y viene caminando Diego y me mira y se empieza a reír,
Y bueno, y viene y me da un beso y un abrazo, pero un beso como el que vos le das a tus hijos, ¿viste? Es el beso chupón en el cachete. Y yo me quería morir, ¿viste? Porque yo, aparte no sabía qué decirle, ¿viste? Y bueno, le dije lo mismo que le había dicho por teléfono. Digo, gracias Diego, gracias por venir acá, por meterte en el barro. Pero bueno, fue una locura. Ese día fue una locura todo, la cancha explotada. A mí me tocó ser un privilegiado estar adentro del campo de juego, viendo todo ese entrenamiento, medio de juego, ¿viste? De recreativo, pero la locura y la felicidad que yo vi en los hinchas ese día no lo había visto nunca. Y lo que generaba Diego, yo ese día, a partir de ahí lo empecé a conocer y después acá en Estancia. Pero bueno, era acercarte a Diego, era que se te ponga la piel de gallina todos los días que lo veías. Y después de un tipo simple, generoso, bondadoso, cariñoso, él venía y le daba un beso y un abrazo a todos sus jugadores. Y conmigo quiso tener una relación especial, no sé por qué. He tenido un montón de diálogos, de charlas dentro de la cancha y bueno, y él amaba y era feliz estando acá, dentro de una cancha, con una pelota. La verdad que ese año y pico que pudimos compartir, yo vi una persona recontra feliz y hizo feliz a todo el pueblo tripero. Nosotros sí. Pero sí, en Rapicuotas te damos hasta 6 millones de pesos en segundos, sin requisitos. La primera cuota la empezás a pagar a los 60 días y la última te la regalamos. Nadie tiene más poder que Rapicuotas. Contactanos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a cualquiera de nuestras 48 sucursales. Super Rappi está cerca tuyo siempre. Ven y firma si te vas. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Sujeto a aprobación crediticia. Difícil después tener que ocupar ese lugar cuando él falleció. Sí, fue complejo. Fue difícil porque primero que no lo esperabas, nadie lo esperaba. Viste que él nos había hecho creer que era inmortal, porque un montón de veces había tenido episodios complicados y siempre salió adelante cuando la lógica indicaba que no. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, fue como perder a un familiar para todo el mundo, ¿viste? Y a los 2 días había un partido, que lo pospusieron un día más, entonces a los 3 días hubo que ir a jugar a cancha de Vélez. Obviamente ahí los dirigentes nos pidieron si nos podíamos hacer cargo del plantel. Un plantel recontra triste, golpeado, y que no sabés ni siquiera de cómo tenés que continuar o de qué lado preparar un partido. Era difícil con la tristeza de todos los muchachos. Pero bueno, así todo salió bien y sí, los muchachos, yo un poco, se me venía charlando lo de mi viejo, entendí un poco lo que sentían también los jugadores, más allá que no era por ahí el papá, pero en la diaria era como un padre Diego acá para los jugadores. Los muchachos fueron, se plantaron y le regalaron ese triunfo a Diego y bueno, pero fue 1 año y 2 meses para mí y para todos los que pudimos estar acá cerca, inolvidable. Bueno, hincha de Gimnasia, Popular o Platea. Popular, ¿De qué jugabas de chico? de enganche siempre. ¿Rústico o lírico? Bueno, creo que lírico, por mi posición en la que jugué. ¿Bilardo o Menotti? Menotti, ¿Messi o Maradona? los dos. ¿El mejor equipo que viste? El Gimnasia del 96. Bueno, ahí no llegué a jugar porque debuto el otro año. ¿Y el mejor Gimnasia que jugaste? Gimnasia del 98. Gimnasia del 98. Los dos torneos del 98. ¿El mejor técnico que hayas tenido? A Timoteo Gruel. ¿Ganar por goleada o en el último minuto? Preferiría por goleada para no sufrir hasta el final. El día con San Martín de San Juan, ¿la tiraste mal a propósito o se dio o nunca supiste qué te pasó? Bueno, difícil saber lo que pasaba por mi cuerpo. Se la terminó tocando a un compañero,
pero un poco fuerte. Se la toqué y el otro tuvo que patear exigido y la tiró afuera. ¿Te dijo algo Garnero después? No, no me dijo nada, pero Sabías que tu ciclo se había terminado. justo se terminaba el contrato mío y no me dijeron nada para renovar. ¿Se hubiera ido 0-0 el partido? ¿O si necesitaban ese gol? No tengo idea qué hubiese pasado. No Difícil. le preguntaste, hubieras preferido no jugar, hubieras preferido que te tocara otro rival. Hubiese preferido que me tocara otro rival, yo siempre digo, tuve mala suerte, Sí. pero Gimnasia o se iba al descenso el partido contra Huracán, ese desempate, Sí. o jugaba la promoción contra nosotros. Mirá que había equipos para jugar la promoción y me tocó jugar con Gimnasia, la verdad que no. Tuve mala suerte porque me hubiese gustado poder disfrutar de ese ascenso, que es a lo que yo había ido a San No Martín lo de San disfrutaste, Juan. de hecho hay imágenes en el vestuario que están todos festejando y vos estás sentado solo. Sí, me costaba, no podía porque yo hacía un año me había ido y es mi club y mi casa y un montón de amigos y de gente conocida y la gente que labura en el club, entonces no pude terminar de disfrutarlo. Uh-huh. ¿Otro deporte que no sea el fútbol que te guste? El tenis, ¿Lo jugás? le meto cada tanto, sí. ¿Es verdad que te gusta el rock? ¿Que te gusta el Mucho. Redondo de Ricota? Sí, rockero de rock nacional mucho. Los Redondos, Los Piojos, bueno, Ciro obviamente, Las Pelotas, sí, todo lo que sea rock nacional me gusta. ¿Cuánto darías por tener un asado con el Indio Solari? Poder charlar. Uy, mucho. Creo que sobre todo por lo que pueda aprender de él, su capacidad, lo intelectual. Tuve la posibilidad de compartir, pero no con él, sino con Ciro y con Los Piojos en el año 2000, te estoy hablando. Ajá. Pude compartir una tarde de ensayo en su quinta, ensayo, jugar un fulbito tenis, y bueno, la verdad que son esas anécdotas y historias que te quedan para siempre. Bueno, el Pata Castro toca, Sí. toca la guitarra. ¿Vos nunca? No. Nunca se me dio por ¿Ni los tocar ni instrumentos. cantar tampoco? No, la verdad que no. Creo que no canto bien. Nunca lo intenté, sinceramente. Siempre fui por el lado del fútbol. Y recitales muchos. Muchos, Sí, sí, ¿a lo más siempre. lejos que haya sido? ¿O el lugar Bueno, más lo exótico? que pasa es que mucho, por haber sido jugador Claro. fines de semana, o jugaba o estaba concentrado, entonces la realidad es que me he perdido un montón de recitales. Pero bueno, haberlo ido a ver al Indio, a Junín o a Lo Barría, o la primera vez que voy a ver a Los Redondos a la cancha Huracán, que yo tenía 15 años y bueno, son esas aventuras que te quedan para siempre. Recuerdo que entró la hinchada de Chacarita por el medio del campo y como abriendo paso y hasta que llegaron adelante de todo. Y yo con 14, 15 años viajar de acá de La Plata con amigos, en micro. Uh-huh. Pero sí, siempre me gustó O sea, mucho. si te pregunto, ¿que vuelvan los Redondos en el Estadio Único o los Rolling Stones? No, dudás. Los Redondos, no lo dudo. Escucho a los Rolling, pero tampoco soy tan fanático. Uh-huh. Pero no, de Los Redondos de chiquito, de toda la vida, sí, me encantaría. Bueno, tenés que invitar a 5 o 6 personas a comer un asado a tu casa. Puede ser el Indio Solari. ¿Lo conoces? A Ciro, al Indio, a Diego Maradona, Uh-huh. al Negro Fontana Rosa. Me faltaría uno. Sí. Y a mi viejo. Bueno, con todo eso, avisame, porque me dan ganas de ir. Pero bueno, está invitado. ¿Pollajería o pollería? ¿Cómo le decís? Pollajería, ¿Sushi o asado? asado, ¿Mate o café? café, ¿Ensalada o papas fritas? papas fritas, ¿Vino, cerveza o champán? champagne, ¿Mañanero o de noche? de noche, ¿Qué red social usás? Instagram, nada más. ¿Bondi, micro o colectivo? ¿Cómo le decís? Micro, ¿Ananá en la pizza? ¿Sí o no? no. ¿Team verano o team invierno? Verano, no me gustan los extremos, pero prefiero verano. ¿Serie o película? Serie, ¿Sabés cambiar la mochila del baño o una toalla
forma eléctrica. Me doy maña. La mejor ciudad en el mundo para vivir. La Plata. Ser invisible o volar. Ser invisible.